en el muestreo de viviendas en estudios epidemiológicos, caso Acarosis. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas tardes, con los diferentes investigadores que se encuentran en esta sesión y con el público que también nos acompaña en esta cuarta semana de investigación 2025 organizado por la Red Peruana de Universidades. Antes de iniciar con la ponencia, quería saber si se aprecia muy bien mi pantalla completa, por favor. Tiene que ampliarlo, doctor. Ahora sí, Ahora sí, se ve ok. bien. Muy bien. A ver, para iniciar quiero comentarles que nosotros hemos desarrollado un trabajo que tiene que ver con la aplicación de Google Earth and GPS en el muestreo aleatorio de viviendas en estudios, aplicado a los estudios epidemiológicos para este caso, ¿no? Este, este trabajo se realizó con Yasmín Mendoza, Eva Casas de la Universidad Mayor de San Marcos, Martín Pineda de la Universidad Micaela Bastidas, José Luis Pimentel, Óscar Gómez y Sebastiana Virginia Bernilla de la Cruz. Nuestra principal preocupación que hemos tenido es que, bueno, yo participo en este grupo de docentes que trabajan en el campo de la epidemiología, participo como estadístico y como analista diseñando algunos programas y proyectos. Entonces, en una reunión de ellos, nosotros tuvimos una conversación y el trabajo que se iba a hacerse es en una zona muy difícil de acceso, donde inclusive no llegaba caminos, solamente caminos trochas como para que puedan transitar algunas motocicletas, llegaban a estas zonas, ¿no? Y por lo tanto, para esta zona, por ejemplo, no se conocía cuántas viviendas hay y por lo tanto no se sabía qué cantidad de perros hay, lo que prácticamente dificultaba algunos estudios, ¿no? En una conversación entre todos dijimos, pero ¿por qué no vamos al municipio? En el municipio debe tener un censo, ¿no? Pero ¿por qué no vamos a la comunidad? En la comunidad debe haber censos, etcétera. Sí conseguimos información, pero era un poco difícil saber dónde se encuentran estas viviendas, a qué distancia se encuentran estas viviendas, ¿no? Esa ha sido la razón por el que realizando una revisión de literatura, de información, hemos encontrado pues algunos trabajos que habían hecho para mapear territorios, para delimitar zonas, etcétera, aplicando Google Earth, ¿no? Es un programa eh, proveído por la compañía internacional Google, ¿no? Entonces, empezamos a diseñar y empezamos a decir, a ver qué trabajos hay aplicados en el campo de la epidemiología, ¿no? Y no encontramos trabajos aplicados a la epidemiología. Lo que había trabajos es un poco para encontrar viviendas, reconocer zonas urbanas, delimitar algunos terrenos eriáceos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es aplicar toda esta tecnología al campo de la salud, en este caso al caso de las enfermedades y a las enfermedades que tiene que ver con la epidemiológicos en caso de sarna en perros. Nuestro objetivo, por lo tanto, planteamos determinar con la eficacia del muestreo aleatorio por Google Earth, estimar el número de perros por vivienda en esta área geográfica, identificar los factores y por lo tanto, conocido esta información, ya podíamos determinar los factores asociados a la prevalencia y desarrollar también cuáles eran el nivel de prevalencia de esa enfermedad en una determinada área o zona geográfica, ¿no? El estudio se desarrolló pues entonces en la ciudad de Abancay a una altitud de 2.377 metros. La zona por lo general tiene temperaturas entre 10 a 12 grados como mínimo, 18 a 31 grados como máximo, una humedad de 57 a 67% aproximadamente, ¿no?
Para la zona en estudio, se determinó que había 7.600 animales. Esto en un censo que el MINSA había desarrollado en el año 2018, ¿no? Utilizando la fórmula para determinar el tamaño de la muestra, conociendo la población, determinamos que el tamaño de la muestra sería para nosotros 198 viviendas y para facilidad de trabajo lo redondeamos a 200 perros, ¿no? Por una premisa que trabajamos era que según algunos estudios epidemiológicos, por lo general entre 1.5 y un perro está demostrado que en promedio existe en las viviendas, en las ciudades, ¿no? Entonces, utilizando esa información semilla, lo que hicimos es pues encontrar, dirigir nuestro Google Earth al mapa hacia la ciudad, ¿no? Y como ustedes ven, a una altura de 5.950 metros, pudimos delimitar, y esa delimitación exactamente corría con la información que se disponía en la municipalidad. Entonces, pudimos delimitar la zona y a esa altura pudimos ver también la mayoría de las viviendas en esta zona geográfica. Entonces, ¿qué hicimos? Para este primer estudio, lo que hicimos es utilizar el marcador que el mismo Google tiene y colocar unos 200 puntos en esta área, en esta zona, de manera que esté esos 200 puntos totalmente distribuidos, ¿no? No hemos utilizado ningún software, esta parte se hizo un poco manualmente, ¿no? Y luego de haberlo punteado cada una de estas zonas, cargamos la información a un celular móvil y a través del celular móvil se podía dirigir directamente a cada uno de estos puntos y saber exactamente en qué dirección se encontraban, ¿no? Y como ustedes pueden ver en este mapa de acá, tenemos las viviendas, las 200 viviendas que se han puntuado, los de puntitos rojos, ¿no? Los de puntitos rojos serían las 200 viviendas que se han punteado, ¿no? Todavía aquí no se ven todas, ¿no? Y esto serían las viviendas que el panel A representaría las viviendas que se encontraban en la zona, ¿no? A esa altura, ¿no? Ah, esta manera de podernos aproximar a las viviendas de cada uno de ellos nos permitió encontrar resultados interesantes, ¿no? Que cuando nosotros, a ver acá, bueno, cuando nosotros verificamos cada uno de estos puntos con las viviendas in situ que se procedió a visitar, encontramos una eficacia del 96%, es decir, más o menos como un 4% de 100 falló el programa, ¿no? Pero en un 97% identificó exactamente a la vivienda al que nosotros habíamos señalado, ¿no? Muy bien, entonces, una vez visitado a estas familias, esa determinación de cada vivienda nos permitió determinar la cantidad de viviendas, de perros en cada una de estas viviendas, ¿no? Cuando nosotros verificamos, para tomar muestreo de cada animal, en algunas viviendas se encontró 3 perros, 2 perros, 1 perro, en algunas viviendas no se encontró ningún perro, pero en promedio encontramos un promedio de 1.29 perros por cada vivienda, eso sería en total en promedio, ¿no? Entonces, y este dato como que coincidía con los estudios que hay respecto a las viviendas, ¿no? Hemos dicho que en un rango de 1 a 1.5 más o menos, en varios estudios se indica la cantidad de perros por vivienda, ¿no? Y ese dato como que coincidía, ¿no?
¿De quiénes se tomaron las muestras? Las muestras de los 3 o 4 perros que se tenía, se tomó en forma aleatoria también, a través de un sorteo entre 2 o 3 perros, y de aquellas viviendas de donde no había perros, en el afán de cumplir con el tamaño de la muestra, se tomó la vivienda con la vivienda contigua, utilizando el sentido horario para poder encontrar una siguiente vivienda que nos proporcione información acerca de los caninos, ¿no? Entonces, a partir de esta información, nosotros ya pudimos realizar la estimación del número de perros por ciudad, y también habíamos encontrado, pues como les había dicho, un 4.5% más o menos del total de la población que no tenían perros, ¿no? Entonces, la estrategia de utilizar Google Earth nos permitió realizar un muestreo en el que en el que solamente al momento de identificar las viviendas fallamos en un 4%, ¿no? Pero en los demás, Google Earth fue tan preciso que a rato de marcarlo, fuimos y identificamos la vivienda a la altura que ya hemos indicado, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esto es una técnica muy interesante, y dicho sea de paso, esta información lo hemos reportado a una revista científica y a Dios gracias fue aceptado para su publicación, tomando en cuenta la contribución y la manera como hemos encontrado y que podría ser aplicado en algunos sitios inaccesibles donde no se cuenta con información, pero sí se tiene información a través del satélite o a través de esta plataforma de Google Earth, ¿no? Como sabemos, estas metodologías han venido siendo utilizados para ubicación de hogares. En muchos casos está siendo utilizado en censos para construir mapas de puntos. Es decir, estos, por ejemplo, se puede hacer seguimiento de acá a un tiempo. Si nosotros encontráramos algunas enfermedades en determinadas viviendas, marcándolos, se puede volver de acá de un 3 o 4 años o meses, de acuerdo al tipo de estudio, para volver y poderlo marcar y visualizar de cómo se encuentra ahora la zona con respecto a la enfermedad, ¿no? Creo que es importante poder tener ese tipo de información sin recurrir a cálculos o recurrir a programas avanzados que normalmente se utiliza en seguimiento epidemiológico. También Doctor Oscar tiene 3 minutos. Ok, gracias. También se puede utilizar para la visualización y georreferenciación, ¿no? Junto con ello, como hemos dicho, se han realizado estudios de asociación, estudios que tienen que ver con los factores que influyen en la carosis de los caninos. Como sabemos, en esta tabla, la carosis disminuye conforme se realizan los baños a los perros, ¿no? Y aumenta conforme nunca se baña también a los perros. Entonces, creo que hay así como estas, se puede realizar otros estudios, ¿no? Al respecto, sabemos que tanto los baños que se pueden frecuentar a los animales, conforme sean más frecuentes, pueden ser perjudiciales, pero también el no contribuir con los baños o no efectuar los baños también puede ser un factor, ¿no? Entonces, sobre eso hay mucho que discutir, ¿no? Y junto con ello también se han realizado estudios de prevalencia, y es decir, podemos tener aplicaciones tanto para determinar prevalencia, determinar factores y otros casos más que se pueden implementar a través de estos estudios, ¿no? Las principales conclusiones son el uso del aplicativo Google Earth,
y GPS como la herramienta para el muestreo e identificación de viviendas tuvo una eficacia del 96% y permitió estimar 1,29 perros por vivienda, ¿no? La prevalencia de acarosis en perros fue de 22,5 y la frecuencia de baños esporádicos fue considerado como un factor de riesgo de esta enfermedad en los perros. En este estudio participaron docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docentes de la Universidad Micaela Bastidas de Apurímac. Muchas gracias por el tiempo prestado. Bien, doctor Oscar, muy interesante el estudio abordado aplicando la tecnología para una mayor precisión de los casos que se presenta en los espacios de comportamiento epidemiológicos. Invitamos a la sala a hacer las preguntas a través del chat. Invitamos, pueden hacer las preguntas, las consultas necesarias a través del chat. Una vez más, invitamos a los participantes a registrar las preguntas, las consultas necesarias con respecto a este tema muy importante que va a compartiendo el doctor Oscar Gómez Quispe, en donde ha dado a conocer sobre el Google Earth y el GPS en el muestreo de viviendas en estudios epidemiológicos, caso acarosis en los canes. Revisamos el chat para las preguntas necesarias. Bien, al parecer no tenemos ninguna pregunta, quedando todo claro para hacer el uso Aquí del hay Google una Earth. pregunta, perdón. A Aquí hay ver, una por favor. pregunta que dice, ¿qué otros tipos de estudios epidemiológicos puede realizar a futuro mediante el uso de esta aplicación? Eh, a ver, creo que también, como todos nosotros sabemos, no solamente es clave identificar las viviendas, sino también obtener información tanto de los animales como de los factores que intervienen. Por ejemplo, eso por un lado. Y por otro lado, creo que también se puede recoger información, aplicar encuestas. Creo que es importante, en este caso, lo que puede complementar definitivamente nuestros estudios, ¿no? Todo lo que nos permita llegar, una vez llegado a la vivienda de los individuos en este tipo de lugares inaccesibles, creo que es promisorio esta metodología, ¿no? Porque nos va a permitir mapear y hacer el seguimiento de cualquier tratamiento o control que se esté aplicando en alguna enfermedad, ¿no? Eso sería mi respuesta al respecto. Muchas gracias, más bien. Bien, tenemos otra pregunta. Sí, dice, Decir muestreo aleatorio es muy amplio. ¿Cuál es el método estadístico aplicado para lograr un buen muestreo? bueno, para hacer un buen muestreo, definitivamente tenemos que hacerlo. Nosotros en este estudio inicial, como hemos dicho, lo que hemos hecho es, hay una parte en cuando hemos aplicado el medio o la herramienta para indicar, para distribuir homogéneamente la cantidad de muestras, hemos utilizado manualmente, pero tranquilamente en esta metodología podríamos, como conocemos las, perdón, las coordenadas,
creo que podemos utilizar las coordenadas mismos, aplicando un código a las coordenadas para poder, utilizando cualquier otro paquete, puede ser R, etcétera, para aleatoriamente poderlo realizar, ¿no? Pero en este caso nosotros, es verdad, hemos aplicado en esta parte de hacia qué viviendas ir manualmente, pero de manera... no conocemos pues a quiénes, por lo tanto creo que sí tiene un componente de aleatorio, ¿no? La siguiente pregunta. Entonces, no es aleatorio, sino por conveniencia. A ver, a ver, a ver, la determinación, claro, el tamaño de la muestra ha sido el probabilístico. eh, yo creo que sí, ahí hay una corrección, ¿no? Yo le agradezco a la persona que está preguntando, ¿no? Sí, podríamos decirle que el muestreo ha sido por conveniencia, pero entiéndalo que cuando decimos el término de conveniencia está aplicado más a la determinación del tamaño de la muestra, ¿no? No tanto al muestreo, ¿no? Aquí el muestreo, o sea, ya tengo el tamaño de la muestra determinado por medio probabilístico, lo que estoy es asignando, ¿no? Lo que estoy es asignando, ¿no? Invitamos a los participantes a realizar las preguntas con respecto al estudio de la aplicación del Google Earth y el GPS en el muestreo aleatorio de viviendas en estudios epidemiológicos. Para concluir, creo que podemos seguir mejorando la técnica, ¿no? La idea es que esta técnica pueda servir porque, como hemos visto, no se necesita tanta complicación, ¿no? Y tranquilamente podemos obtener información de los lugares más recónditos hacia donde llega el satélite, ¿no? Doctor Ureta, Sí, adelante. pasamos a la siguiente exposición. Si queda alguna otra duda, pueden seguir colocándolas en el chat y al final de las exposiciones se aclaran todas las consultas. Bien, gracias, doctora. Bien, vamos a continuar sin antes de agradecer al doctor Oscar Gómez Quispe por darnos a conocer la aplicación del Google Earth y el GPS en el muestreo de viviendas en estudios epidemiológicos caso acarosis en canes. Bien, a continuación invitamos a la doctora Gema Sologuren García y a la doctora Samantha Kauichiwa Condori, quienes pertenecen a la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman, de Tacna, en donde van a dar a conocer el programa de abordaje integral de la disfunción del suelo pélvico para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la región de Tacna. La doctora Gema Sologuren tiene un doctorado en educación docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Su formación incluye la maestría en docencia universitaria y gestión educativa y el doctorado en educación por la misma universidad, y su trabajo abarca temas de salud sexual y reproductiva, psicoterapia de pareja y educación en contextos universitarios. De la misma forma, la doctora Samantha Kaichiwa Kondori es magíster en promoción de la salud sexual. Es obstetra de formación y egresada de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman, para quien le recibamos con un cálido aplausos virtuales, de tal manera que nos puede dar a conocer sobre el programa de abordaje integral de la disfunción del suelo pélvico para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la región de Tacna. Adelante, doctora Gema y doctora Samanda. Le escuchamos. Muchas gracias. Por favor, me indica si ya se está proyectando el PPT.
Sí, Sí, doctora, doctora. adelante, sí se observa. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Realmente es un honor participar en esta sexta semana de investigación 2025 de la Red Peruana de Universidades. Evidentemente es un espacio que celebra el compromiso con el conocimiento, la salud y la transformación social desde nuestras regiones. Agradezco profundamente la oportunidad de compartir con ustedes los hallazgos de nuestra investigación titulada Prevalencia de la disfunción del suelo pélvico en mujeres de la región Tacna. Si bien es cierto, nos anunciaron con el título de Abordaje integral de las disfunciones del suelo pélvico y su impacto en la calidad de vida de las mujeres en la región Tacna. Debo decirle que esta investigación este proyecto se presentó a un concurso para ser financiado con fondos del Canon, sobre Canon y regalías mineras de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. Ganamos y esta investigación tuvo dos etapas importantes. La primera, que es la que voy a presentar, y a continuación la colega Samantha presentará ya específicamente el programa de abordaje de la incontinencia urinaria en mujeres de la región Tacna. Bien, este estudio nace del interés por visibilizar una condición que, aunque frecuente, suele permanecer en silencio, afectando enormemente la calidad de vida de las mujeres. Investigarla desde el sur del país es también un acto de descentralización del saber y la afirmación de nuestras realidades locales. Gracias por este espacio de diálogo, de reflexión. Espero de corazón que esta contribución sume a la construcción de políticas de salud más inclusivas, sensibles y comprometidas con el bienestar general de las mujeres. Y tenemos acá en esta primera, los objetivos, ¿no? Los objetivos que nos planteamos fue determinar la prevalencia de la disfunción del suelo pélvico y su repercusión en la calidad de vida en mujeres. Asimismo, establecer los parámetros sociodemográficos asociados a la disfunción del suelo pélvico en estas mujeres. Dentro de la metodología podemos decir que fue una investigación cuantitativa, descriptiva, no experimental y de corte transversal. La población estuvo constituida por 70.924 mujeres de 30 a 64 años de la Red de Salud de Tacna en el año 2023. La muestra estuvo constituida por 468 mujeres, fue un muestreo estratificado por microredes, seleccionándose según establecimientos de salud. Se incluyó a todas las que aceptaron participar voluntariamente y firmaron el consentimiento informado. Trabajamos con un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 0,045. La unidad de análisis, cada mujer de los establecimientos de las diferentes microredes de la región Tacna. En cuanto a la técnica instrumento de recolección de datos, utilizamos dos cuestionarios. El primero, alimentario del malestar de suelo pélvico, que se constituía en tres grandes grupos. El PF-DI20, que evalúa el malestar urinario, el UDI-6, el malestar por prolapso de órganos pélvicos, el POC-D6, y malestar rectoanal, el CRADI-8, teniendo una puntuación de leve de 1 a 15 puntos, moderada de 16 a 34 y severa de 35 a 40 puntos. Asimismo, se utilizó el cuestionario de impacto del suelo pélvico, el PFIQ-7. Los resultados de la investigación. Aquí tenemos, como lo pueden observar, tenemos la primera gráfica sobre la prevalencia de las disfunciones del piso pélvico. Como podrán ustedes observar, encontramos que el 73,9% de mujeres de la región Tacna tenían disfunción del suelo pélvico, de las cuales 72,2% presentaron una disfunción leve y 1,7% presentaron una disfunción de suelo pélvico moderada. Asimismo, con respecto a los tipos de disfunción, esta figura observamos los tipos de disfunción del suelo pélvico presentes en
en nuestra muestra. Podemos ver que el 29,2% de las mujeres presenta simultáneamente prolapso, incontinencia urinaria e incontinencia fecal. A esto se suma un 26,3% con incontinencia urinaria aislada y un 19,9% con prolapso combinado con incontinencia urinaria. Si analizamos en conjunto la incontinencia urinaria, está presente en más del 75% de los casos, lo que la convierte en la discusión más frecuente dentro de esta muestra. Este dato es importante para orientar las estrategias de intervención priorizando la detección temprana y el entrenamiento o fortalecimiento del suelo pélvico como medida preventiva y restaurativa. A continuación, tras identificar los tipos y frecuencia de disfunción, es necesario explorar qué condiciones sociodemográficas podrían estar influyendo en su aparición y evolución. Este análisis nos va a permitir comprender mejor el contexto en el que se describen estos síntomas. Esta diapositiva le hemos presentado, agrupa algunas variables sociodemográficas en una sola tabla, con el fin de poder facilitar su visualización y optimizar el tiempo de exposición. Lo que observamos aquí es que el grupo etario más representado en los casos de disfunción leve del suelo pélvico corresponde a mujeres entre 30 y 39 años, con un 43,8%. En los casos moderados, aunque la muestra es pequeña, el 50% también se encuentra en ese mismo rango. Esta concentración podría vincularse con la etapa reproductiva activa y ciertos procesos fisiológicos que afectan la funcionabilidad pélvica. Respecto al índice de masa corporal, en los casos leves predominan mujeres con sobrepeso y obesidad, casi en proporciones similares. En los casos moderados, todas presentaron exceso de peso, el 75% con obesidad y el 25% con sobrepeso. Esto sugiere una posible relación entre el estado nutricional y la salud funcional del piso o suelo pélvico. En cuanto al número de partos, se observa que el 75% de mujeres tuvo 2 o más. Esta proporción se mantiene tanto en los casos leves y en los moderados alcanza al 100%. Es decir, todas las mujeres con disfunción moderada han atravesado múltiples partos. Esas variables nos permiten observar ciertos patrones que serán complementados en la siguiente diapositiva, donde se presentan otros factores relevantes para este análisis. Continuamos. Bueno, se me ha pasado unita, perdón, no sé qué sucedió. Perdón. Bien. En relación a la vía del parto vaginal, predominan en ambos niveles de disfunción del suelo pélvico, 65,7% en los casos leves y 87,5% en los casos moderados. La cesárea y la combinación de vías son menos frecuentes, especialmente en los casos moderados. Este dato nos invita a considerar el impacto funcional del parto vaginal en la musculatura pélvica, sobre todo cuando no hay un acompañamiento preventivo ni de rehabilitación posterior. Respecto al peso del recién nacido, la mayoría de mujeres con disfunción leve, es decir, el 74,3%, y moderada con el 87,5%, tuvo recién nacidos con peso normal. En términos generales, el 74,6% de los partos correspondieron a recién nacidos con un peso adecuado. Esto sugiere que el peso del recién nacido
para este grupo de mujeres no sería un factor determinante en la aparición de las disfunciones de suelo pélvico, aunque debiéramos analizar en conjunto otras variables obstétricas. Finalmente, al observar el esfuerzo físico, encontramos que la mayoría de mujeres con disfunción de suelo pélvico leve, es decir, 65,1%, y moderada con el 75%, no realiza esfuerzo físico. Este dato podría, fíjense ustedes, vincularse con el sedentarismo, el tipo de actividad laboral o la falta de acceso a programas de fortalecimiento pélvico, especialmente en contextos donde la salud funcional no es parte de la atención preventiva. En esta tabla se presentan los principales hábitos reportados por este grupo de mujeres. En relación al consumo de cigarros o tabaquismo, podemos observar que prácticamente ninguna mujer fuma, el 99,1% en los casos leves y el 100% en los casos moderados. Este dato permite descartar el consumo del tabaco como un factor relevante en nuestra muestra. Respecto al consumo de café, el 72,5% con disfunción leve no lo consume, mientras que en el grupo moderado la mitad sí lo hace. En cuanto a la cantidad, observen ustedes, predomina el consumo de una taza diaria, tanto en los casos leves, 84,9%, como en los moderados con el 75%. Esto sugiere que aunque el café está presente en algunos casos, su consumo es limitado y no necesariamente excesivo. Finalmente, sobre el consumo de alcohol, se registra que el 68,9% de las mujeres con disfunción leve no consume, mientras que en el grupo moderado el 62,5% sí lo hace, aunque de forma ocasional. Este dato quizás pudiera vincularse con prácticas sociales o contextos específicos, pero no se observa un patrón de consumo frecuente o sostenido. Estos Doctora hábitos, Gemma, tiene 5 ¿sí? minutos. Bien, para poder culminar, acá observamos lo siguiente, el impacto de la calidad de vida. Cerramos esta sección de resultados con una pregunta fundamental. ¿Cómo perciben las mujeres el impacto de la disfunción del suelo pélvico en la calidad de vida? En los casos de incontinencia, 28,6% refiere que le afecta algo. Un 5,5% señala que le afecta de forma moderada. En relación a la incontinencia fecal, 96,5% dice que no le afecta. Y podemos concluir que estos resultados pueden sorprender, inclusive parecer contradictorios frente a lo que clínicamente se espera, pero también nos invita a preguntarnos qué significa afectar en contextos donde el cuerpo ha aprendido a adaptarse, a callar o a normalizar ciertas molestias. Tal vez no se trata solo de medir el impacto funcional, sino también reconocer las narrativas de resistencia, de silencio o resignación que atraviesa la experiencia corporal de muchas mujeres. Para poder concluir, podemos decir que la disfunción del suelo pélvico en mujeres es muy frecuente. Alcanzó una prevalencia de 73,9% y se asocia al sobrepeso, a la obesidad, paridad, vía del parto y esfuerzo físico. Y los últimos minutos se los voy a ceder a la colega Samantha para que pueda presentar hacia grandes rasgos el programa de abordaje de la disfunción del suelo pélvico en pacientes con incontinencia urinaria. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Se puede visibilizar la ponencia? Sí. Sí, doctora Samantha, adelante. Disculpe, por favor, quisiera saber cuántos minutitos me quedan para poder saber si pasar directamente a resultados. 3 minutos. Ok, bueno, en este caso yo les voy a presentar el análisis que se realizó a través de un programa de intervención para mejorar la calidad de vida de mujeres de la región de Tacna,
¿sí? Vamos a pasar directamente a los resultados, pero bueno, el objetivo principal fue obtener evidencia actualizada sobre la eficacia de un programa de entrenamiento integral para el manejo de la incontinencia urinaria y así mejorar la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Vamos a trabajar con un estudio de caso control. El programa se llamaba Abordaje Integral del Manejo de la Incontinencia Urinaria para mejorar la calidad de vida de las mujeres de la región Tacna 2023 y aplicó un diseño cuasi experimental con grupos de casos y controles. Se desarrolló en el Centro Materno Infantil de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma. La muestra estuvo conformada por 192 mujeres, las cuales todas tenían molestias urinarias. En este caso, estuvieron conformadas por edades entre 23 y 65 años y estuvieron divididas en dos grupos, 96 casos y 96 controles, y se realizó un muestreo por conveniencia. Aquí tienen los criterios de exclusión, mujeres con alteraciones psiquiátricas, oncológicas, que tuvieran antecedentes de cirugías abdominopélvicas, incontinencia urinaria grave, cirugías previas por incontinencia, deterioro cognitivo y demás. La técnica que se utilizó en este caso, o el instrumento, fue un cuestionario de impacto del suelo pélvico, el cual consta igual de 7 preguntas que deben responderse 3 veces cada una, considerando los síntomas relacionados a vejiga u orina, a vagina o pelvis en el caso de prolapso e intestino o recto en el caso de la incontinencia fecal, ¿no? Finalmente, en este instrumento, las puntuaciones se suman para tener un rango entre 0 y 300, siendo la puntuación más baja, lo que significa que hay un efecto menor en la calidad de vida. Esta es una foto de la guía que se implementó para la atención clínica de las disfunciones del suelo pélvico. Y bueno, en esta guía podemos observar que se plantearon 12 sesiones presenciales, donde de la primera a la tercera sesión se realizó una anamnesis general, un examen clínico completo, una ecografía transperineal, asimismo una evaluación a través de espéculo, urocultivos y demás. Y a partir de la cuarta sesión en adelante ya fueron ejercicios progresivos como ejercicios de calentamiento, movilidad pélvica, ejercicios de Kegel, ejercicios hipopresivos. Y en nuestra última sesión realizamos nuevamente una evaluación clínica y una anamnesis general para ver cuál había sido ese cambio, ¿no? Desde esa mujer antes de empezar el programa y después. Aquí los principales resultados, que fueron bastante alentadores, es que la mayoría presentaba escapes de orina. Por ejemplo, ahí vemos que 54 mujeres tenían escapes pequeños, 38 escapes moderados y un pequeño grupo de 4 tenía escapes grandes, ¿no? Después del programa, ¿qué vimos? Que se observa una mejora drástica en la severidad. Por ejemplo, en el caso de los escapes pequeños se ven incrementados significativamente a 77 y los escapes moderados se reducen a 19 y en el caso de los escapes grandes desaparecen por completo, ¿no? En el caso de la frecuencia miccional nocturna, antes de la intervención, el 63.5% de las mujeres del grupo de los casos presentaban una frecuencia miccional nocturna disminuida, mientras que el 9.4% la tenía aumentada. Tras la ejecución del programa, se observó un notable incremento de mujeres con frecuencia miccional normal o disminuida, es decir, un 91.7%, y la frecuencia aumentada desapareció completamente. Entonces, esto nos quiere decir que el programa logró mejorar el control miccional nocturno en este grupo con el cual se realizó. Asimismo, si hablamos de la medición del hiato urogenital, previo a la intervención, un 65.6% de las mujeres del grupo de caso presentaban un hiato urogenital anormal, lo cual indicaba que tenían una debilidad del piso pélvico, y después de la intervención los resultados mostraron una mejora significativa, reduciéndose los casos anormales anormales a 49 y aumentando la proporción de mujeres con un hiato normal de 1.3 a 49%. Y por último, tenemos aquí este resultado de calidad de vida que nos indica que antes del programa, más de la mitad del grupo, es decir, el 51%, reportaba un impacto leve en su calidad de vida y un 12.5% refería un gran impacto debido a los síntomas urinarios. Tras la intervención, el 62.5% manifestó no tener impacto alguno, mientras que ninguna mujer refirió tener gran impacto.
Entonces, por el contrario, en todos los casos que he mencionado, los grupos controles o sea, no hubo un nivel de significancia que pudiera afectar, ¿no? Y bueno, para concluir, este estudio lo que demuestra es que un programa de intervención liderado por obstetras para el cuidado y tratamiento de mujeres con disfunción del piso pélvico es altamente eficaz. La implementación del programa resultó en una mejoría significativa de la calidad de vida de las pacientes y en una notable reducción de la sintomatología urinaria, evidenciando su efectividad en el manejo de estas condiciones. Y bueno, aquí unas fotos de las sesiones que se llevaron de manera presencial con estas mujeres, donde se aplicaron los ejercicios de Kegel, hipopresivos, educación, medidas higiénico-dietéticas y más. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Gema y a la doctora Samantha por darnos a conocer un gran importante avance sobre lo que es el programa de abordaje integral de la disfunción del suelo pélvico para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la región de Tacna. Un gran aporte para todos los que estamos en contacto directo con las personas en la etapa reproductiva. Bien, invitamos a la doctora Teresa Ochoa Wodel, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien nos va a dar a conocer sobre factores protectores en leche materna. La doctora es en medicina e infectología pediátrica, es la profesora principal de pediatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con especialidad en enfermedades infecciosas. Su investigación ha sido fundamental para políticas de salud pública, vacunas y salud infantil en el país. Su liderazgo en la investigación clínica y salud global aporta una perspectiva de alto nivel a nuestra mesa de honor, que en esta parte de la sesión de la sexta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades, que va a dar a conocer la doctora Teresa Ochoa. Bien, adelante, doctora Teresa, le escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En los siguientes 15 minutos voy a presentar más que un solo estudio, una línea de investigación de nuestro grupo aquí en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Como todos ustedes saben, la leche materna no solamente es el mejor nutriente para un recién nacido y para un infante, sino que también sabemos que protege contra infecciones y además sabemos también que puede mejorar su desarrollo cognitivo. En ese sentido, recordemos que a través de la leche no solamente se pasan nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, sino una serie de factores inmunológicos que vienen de la memoria inmunológica de la madre, es decir, la exposición previa de la madre, por ejemplo, a patógenos respiratorios que son regulados a través de este tejido linfoide asociado en la parte nasal o en la parte gastrointestinal, así como una inmunidad previa. Van a pasar anticuerpos específicos. De lo complicado, ¿no? Hablaba respecto. Hay un micro prendido, por favor. Entonces van a pasar una serie de factores protectores que van a de todas maneras ayudar al recién nacido, que como sabemos su sistema inmune todavía está bastante disminuido. Dentro de estos factores protectores de la leche materna hay una serie de células, hay inmunoglobulinas generales y específicas, hay una serie de glicoconjugados, vamos a hablar un poquito de la lactoferrina, pero hay muchos más, también una serie de enzimas, donde quizás la lisoenzima y la lactoperoxidasa son unas de las más importantes, y también a través de la leche se pasan probióticos como el bifidobacteria. Entonces, nuestro grupo de investigación viene realizando una serie de proyectos relacionados a la lactancia materna, como por ejemplo explorar los conocimientos, las actitudes y prácticas sobre lactancia, siempre con el objetivo final de mejorar nuestros porcentajes de lactancia materna exclusiva, también conocimientos, actitudes y prácticas sobre donación de leche y bancos de leche, los efectos de la pasteurización de la leche en los componentes y la funcionalidad de los factores que hay en ella, medir los macro, los micronutrientes, ver el microbioma que hay en la leche. Pero el día de hoy voy a conversar con ustedes sobre los componentes inmunológicos que podemos encontrar en la leche y qué es lo que hemos encontrado acá en el Perú.
Este es un estudio muy interesante que hicimos con Víctor Torres y Merixel Urtecho, son alumnos de medicina, fue parte de su tesis, y en un conjunto de 208 muestras de bebés prematuros, medimos los oligosacáridos que estaban presentes en la leche, encontrando que la mayoría son del tipo secretor, con unas concentraciones promedio, como acá se indica, pero lo más importante fue que esta era una cohorte de niños y pudimos evaluar a aquellos niños que tenían sepsis, y encontramos de manera muy interesante que había un oligosacárido específico, aquí está el nombre, cual tenía menor o mayor probabilidad de sobrevida sin tener sepsis, ¿no? Entonces, esto es un estudio inicial, exploratorio, y que obviamente amerita poder seguir estudiando los oligosacáridos protectores en leche. Este fue uno de nuestros primeros estudios, publicado en el 2013, muy interesante, donde en una muestra de 76 madres que nos dieron una muestra de calostro en el Hospital Cayetano Heredia, medimos la presencia de anticuerpos específicos contra ciertos antígenos de Salmonella, de Shigella y de PEC. ¿Por qué nos centramos específicamente en estos tres patógenos? Porque ellos tienen lo que es un sistema secretor tipo 3 y tienen ciertos antígenos que vamos a poder medir y que es una exposición directa hacia el sistema inmune. Y lo que encontramos que entre un 50 y casi un 100% de las muestras tenían antígenos específicos contra estos patógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que la mamá, pese a que no tiene diarrea en ese momento, está transmitiendo anticuerpos protectores en base a su memoria inmunológica. De la misma manera, con Luis Cabrera, esta fue su tesis de pregrado de biología y fue publicado recientemente este año, en una muestra de 150 muestras de leche, tanto de bebés a término como prematuros. Evaluamos la presencia de anticuerpos específicos contra proteínas, estas de acá, también del sistema secretor tipo 3 de Pseudomonas. Como ustedes saben, Pseudomonas es un patógeno gram negativo muy agresivo que es causa importante de sepsis neonatal. Y como ven, entre el 60 al 80% de estas muestras de leche tenían anticuerpos contra estos antígenos específicos, lo cual nos habla de la protección que podemos estar dando a los bebés recién nacidos. Esta fue una tesis de medicina de Antonella Sánchez y de Gloria Toscano, que muy interesante, revisaron las concentraciones que habían contra el SARS-CoV-2, específicamente contra el Spike, ¿no?, en leche de mamás durante la pandemia y después de la pandemia, viendo cuál era el efecto de la vacunación. Y si bien en ambos grupos hubo una mayor concentración de anticuerpos después de la pandemia, esta fue, que digan las vacunadas, esta diferencia fue significativa después de la pandemia. Esto quiere decir cuando ya no había mucho del virus circulando, aquellas mamás que estaban vacunadas tenían concentraciones más altas de anticuerpo que, como sabemos, pueden proteger al bebé. Por otro lado, en colaboración con gente de Estados Unidos, de Los Ángeles, de la Universidad del Sur de California y también del Instituto Gorgas de Panamá, hicimos un estudio para tratar de entender por qué la vacuna de rotavirus tiene menor eficacia en países de bajos ingresos comparando con los de altos ingresos. Y una hipótesis es de que podrían haber diferencias tanto en el microbioma de la leche como también presencia de anticuerpos en la leche de la mamá, etcétera, y para eso seguimos 3 cohortes de niños durante el primer año de vida. Y estos son resultados preliminares, pero lo interesante que encontramos es que habían anticuerpos específicos, anticuerpos IgA secretoria específicos contra rotavirus en mayor concentración en las muestras de la leche de las mamás de Perú, comparando con Panamá y con Estados Unidos, ¿no? Y esto podría ser unas razones por las cuales hay interacción entre estos anticuerpos que están en la leche con la vacuna de rotavirus, que sabemos que es de vía oral. Por otro lado, sabemos que la leche está llena de compuestos protectores, en este caso de la parte inmunológica innata, no lo que serían los anticuerpos que son más específicos, y uno de estos componentes funcionales muy importantes es la lactoferrina, ¿no?, que no solamente se encuentra en la leche, pero que también se encuentra en otras secreciones como la saliva, las lágrimas, las secreciones vaginales. Lo que hicimos en este estudio, en casi alrededor de 700 muestras de leche, comparamos las concentraciones de lactoferrina en el calostro, que es la leche de los primeros días, comparando con leche en el primer mes y en el segundo mes, esto medido a través de ELISA, y encontraron claramente que en el calostro hay una concentración mucho más alta de lactoferrina, pero que sin embargo hay mamás que tienen producciones de lactoferrina bastante altas.
Entonces, los siguientes estudios que hemos hecho es para tratar de entender por qué estas mamás podrían tener concentraciones más altas de lactoferrina que protegen a sus bebés. Esta es una tesis de Edison Rivera, una tesis de biología de la Universidad Vida Real que colaboró con nosotros, en los cuales hemos medido lactoferrina a lo largo de todo el primer año de la lactancia, viendo cómo esto va disminuyendo en el tiempo. Pero luego quisimos comparar qué era lo que estaba pasando en las concentraciones de lactoferrina entre mamás de Iquitos y de Lima, tanto en calostro como en leche madura. Y como ustedes pueden ver acá, en las muestras de Iquitos hubo una mayor concentración de lactoferrina comparando con Lima. Y también acabamos de terminar, esto todavía está en proceso de publicación, un estudio en el que hemos comparado no solamente las concentraciones en Lima, en Cusco y en Iquitos, sino que también estamos viendo los factores asociados y todavía no tengo ese resultado. Pero lo que sí llamó la atención, que por ejemplo en el calostro, la concentración de lactoferrina fue mayor en Cusco que en Lima y a su vez fue mayor en Iquitos. Estamos viendo factores de nutrición de la mamá, el índice de masa corporal, los ingresos, etcétera, pero es algo interesante que vamos a poder aportar y ver qué factores realmente son los que podrían estar ayudando a tener estas mayores concentraciones. Por otro lado, como parte de un estudio que hicimos de un ensayo clínico, nosotros medimos la concentración de lactoferrina en un grupo de mamás que no recibieron lactoferrina adicional, esta fue la concentración de los bebés, y vimos cuánto de esta leche habían tomado los niños y habíamos medido la lactoferrina en los primeros 10 días de vida, y luego evaluamos hasta los 56 días de vida todos los episodios de sepsis tardía, de enterocolitis necrotizante y de muerte. Y lo que encontramos fue sumamente interesante porque aquellos bebés que tuvieron un evento, es decir, que tuvieron sepsis o NEC o fallecimiento, durante esos días iniciales habían recibido menor cantidad de lactoferrina de la leche de sus mamás, ¿no? Entonces, menor cantidad de factores protectores. Y cuando lo vemos esto gráficamente, está claramente definido que aquellos bebés que recibieron más de 100 miligramos por kilo a día de lactoferrina de la mamá tuvieron una mayor probabilidad de sobrevivir sin el evento, que en este caso fue sepsis, NEC o muerte, comparando con el grupo que recibió menos cantidad de lactoferrina de la leche propia de su mamá. Por otro lado, y quizás este es uno de los resultados más importantes y que fue significativo, también comparamos estos eventos en aquellas mamás aquellos bebitos que habían recibido mayor cantidad de leche. Esto es no viendo lactoferrina, sino leche en su conjunto, y aquellos que recibieron mayor cantidad de leche prácticamente no tenían ningún evento, ¿no? Y esto quizás para nosotros es uno de los resultados más importantes porque lo que nos está mostrando es que debemos promover la lactancia materna exclusiva, sobre todo en el primer mes de vida, porque esto protege a los bebés contra infecciones y estos eventos negativos. Por otro lado, nuestro grupo también ha trabajado en ver qué es lo que pasa cuando ya la mamá no le da leche al bebé o no le da cantidades suficientes de leche materna y se podría suplementar con lactoferrina bovina. Este fue un estudio grande, solamente les traigo un slide, ha sido publicado en el 2013, pero fue un ensayo clínico randomizado, doble ciego, donde enrolamos a más de 500 niños y les randomizamos a recibir lactoferrina o un placebo que recibieron diariamente durante 6 meses. Al final del estudio, no encontramos un efecto en la disminución de la incidencia de diarrea, como ustedes pueden ver acá, la incidencia fue la misma. Sin embargo, hubo una disminución significativa en la duración y en la severidad de los episodios de diarrea. Por otro lado, hicimos también 2 estudios con el concepto de que la lactoferrina está más alta en la etapa neonatal. Probablemente la madre naturaleza hace que haya más lactoferrina en esos primeros días de vida para proteger al bebé. Decidimos ver qué era lo que estaba pasando en los bebés prematuros. Y en este estudio los randomizamos a recibir lactoferrina o placebo en los primeros 2 meses de vida y luego juntamos la data de 2 estudios. Este es un análisis con el análisis de individual patent data de los 2 estudios randomizados que hicimos y encontramos que en el grupo de los bebés con un peso de nacimiento menos de 1000 gramos, es decir, los más chiquititos, los extremely low birth weight infants, los menos de 1000, había una diferencia significativa, encontrando que el grupo que fue suplementado con lactoferrina tenía mayor probabilidad de sobrevivir sin tener episodios de sepsis, ¿no? Entonces, en base a esto, hemos hecho recientemente, esto ha sido publicado este año, un metaanálisis donde hemos visto a nivel global cuáles son los resultados tanto para diarrea, neumonía e infecciones neonatales, y hemos encontrado en este metaanálisis, porque hay muchos otros estudios que han hecho lo mismo que nosotros, que la lactoferrina estaría protegiendo, como ustedes ven acá, en los episodios
de sepsis tardía en los bebés recién nacidos. Y también encontramos que la lactoferrina estaría protegiendo los episodios de diarrea en infantes, ¿no? Ambos de manera significativa. Entonces, estudios adicionales que hemos hecho, porque obviamente uno se pregunta por qué podría haber esta protección, en parte se cree porque la lactoferrina podría estar cambiando la flora intestinal. Hemos hecho un estudio piloto evaluando la microbiota de aquellos bebés que habían recibido lactoferrina y los que recibieron placebo. Esto fue parte del estudio de diarrea que les comenté, pero básicamente en esta muestra pequeña no encontramos diferencia en la diversidad de la microbiota entre los dos grupos, en la lactoferrina o el placebo, y tampoco encontramos diferencias en la composición de la microbiota, ¿no? Entonces, por lo menos de este estudio no pudimos encontrar un efecto de la lactoferrina en la composición de la flora de la microbiota intestinal. Sin embargo, con todos estos resultados, nosotros creemos que todavía sí hay la posibilidad de seguir haciendo investigación para poder determinar el efecto de la lactoferrina para la reducción de sepsis neonatal. Si bien les he mostrado que en general el metaanálisis muestra que es protector, hay estudios grandes que no han demostrado y por lo tanto creemos que sí se tiene que hacer más investigación, sobre todo en aquellos prematuros que vemos en estas imágenes, que son los más chiquititos, los más vulnerables y que son justamente los países que tienen más riesgo como los nuestros. Así que creemos que todavía hay posibilidad de hacer más investigación. Entonces, ya como resumen de mi presentación, de este conjunto de presentaciones que les he hecho, me gustaría resumir 5 puntos, ¿no? En primer lugar, la gran diversidad de los oligosacáridos y que hemos encontrado un efecto protector con uno de ellos que meritaría hacer más estudios. Hemos encontrado que hay anticuerpos en leche materna contra patógenos entéricos como Shigella, Salmonella y la E. coli enteropatogénica, pero además también anticuerpos protectores contra Pseudomonas y contra SARS-CoV-2 en mamás que están vacunadas. La concentración de lactoferrina en la leche varía según el tiempo y hemos mostrado que mayor concentración es en el calostro en los primeros días de vida y varía en la región, ¿no? Como les he mostrado, en este caso en Perú hemos encontrado concentraciones significativamente más altas en Iquitos comparando con Cusco y con Lima. Y el punto 4 creo que es lo que me parece más interesante, que el consumo de mayor cantidad de leche materna per se o de lactoferrina que está en la leche materna está asociado a menos eventos de sepsis, NEC y muerte, y nosotros utilizamos esto como un argumento muy importante para educar a todo el personal de salud, a las madres de familia que deben dar lactancia materna exclusiva a sus bebés, sobre todo en esos primeros meses de vida. Y finalmente, de los estudios que les he mostrado de la suplementación de lactoferrina bovina, al parecer va a estar asociado a menor diarrea y menor sepsis neonatal. Antes de terminar, me gustaría agradecer al grupo grande de personas que colaboran en estos estudios. Este fue el grupo de todo el personal de campo, médicos, enfermeras, tecnólogos y promotores de salud para nuestro estudio de diarrea. Y este es tanto las enfermeras, los médicos, los neurólogos, el Data Safety Monitor de nuestro estudio grande de lactoferrina para prevención de sepsis neonatal. Y finalmente, dejarles con mi correo electrónico, si alguno de ustedes está interesado en temas de lactancia materna, con gusto me pueden escribir. Y también tengo un libro que fue de mi doctorado, que es El efecto de lactoferrina en infecciones pediátricas, que también lo tengo en versión PDF y con mucho gusto puedo compartir con los que estén interesados. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Teresa Ochoa por darnos a conocer sobre los factores protectores en la leche materna. Bien, tenemos ya en el chat aperturados para las preguntas necesarias, tanto para el doctor Oscar Gómez Quispe y como también para la doctora Gema Isamanda y por último para la doctora Teresa Ochoa. Invitamos a los participantes a registrar las preguntas necesarias con respecto a los trabajos de investigación expuestas en esta tarde. Bien, a ver, vamos a hacer la lectura. Aquí nos menciona para la doctora Sologuren. Se aseguró que los instrumentos PFDI 20 y el PFI 7 están válidos en Perú.
¿Cuál es su validez y su confiabilidad? Y si el índice masa corporal de medirse en base a peso y talla no se puede obtener a través de uno que no ha sido consignado. Dice aquí, hay estudios donde los hábitos nocivos está asociado al nivel de disfunción del suelo pélvico. Para la doctora Samanda, ¿considera que un muestreo por conveniencia en su estudio genera limitaciones en el estudio? Bien, las preguntas para la doctora Gema y la doctora Samanda. Está aperturado la sala. Doctora Gema, doctora Samanda. Bien, aquí en el chat dado a conocer la doctora Gema, donde se refiere a que la validación de los instrumentos PFI 1020 y PFI Q7 menciona que los cuestionarios han sido validados y adaptados cultural y lingüísticamente al español y validados en poblaciones hispanohablantes, aunque no se ha encontrado una validación específica en población peruana. Los estudios en países de habla hispana con características sociodemográficas similares respaldan su aplicación. Se ha demostrado validez y contenido y constructo con correlaciones significativas con otros instrumentos clínicos. Y por último, para la confiabilidad, el estudio reporta coeficientes alfa de Cronbach superiores a 0.80, lo que indica una alta consistencia interna. Una de las grandes limitaciones para la doctora Samanda y que también nos ha escrito por el chat, menciona de que una de las grandes limitaciones de la investigación fue el peso de las mujeres que fue consignado por autorreporte y no por medición en báscula. Y la última pregunta, evidentemente, en nuestro estudio se ha reconocido esta limitación en la sección de discusión proponiendo estudios futuros con muestreo probabilístico. Ahora, para la doctora Teresa, se ha mencionado que la leche materna tiene relación en el nivel cognitivo. ¿Nos puede mencionar alguno de ellos? Mil gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Por la brevedad del tiempo he pasado bastante rápido, pero hay una serie de evaluaciones que se pueden hacer tanto a los bebés prematuros como a los bebés a término que nos mide el neurodesarrollo. Lo que más usamos en pediatría son dos escalas. Una se llama el Bailey, que principalmente ha sido diseñada para prematuros, y otra más o menos parecida, un poquito más sencilla, es el Muley. Y lo que hacen es evaluar diferentes componentes del neurodesarrollo, que incluye la parte motora fina, la parte motora gruesa, la parte del habla, la parte de la socialización, y me estoy olvidando uno adicional, pero que básicamente se tienen preguntas que están adaptadas para cada edad del bebé. Nosotros en el estudio que hicimos de los... disculpen, no sé si está proyectándose algo de mi lado. Sí, me parece que sí, doctora. Ay, disculpen, disculpen. Sí, voy a No sé qué ha compartir, pasado. voy a Ya no sé qué ha compartir esto. pasado. Ya, Igual, ok. sí, Ya, ok, igual retiren ya. mejor. Sí, Ya. sí. Entonces, en el estudio que nosotros hicimos, enrolamos a 414 bebés prematuros y los randomizamos a la lactoferrina o al placebo. Y a estos bebés les hicimos una evaluación de neurodesarrollo en diferentes etapas, ¿no? A los 12 meses, a los 18 y a los 24 meses. Entonces hubo un seguimiento bastante largo. Cuando evaluamos los puntajes de neurodesarrollo entre los bebés que tenían lactoferrina o que recibieron el placebo, no habían diferencias significativas, pero sin embargo, cuando vimos el score de lo que se llama una deficiencia, un déficit del neurodesarrollo, encontramos que en el grupo que recibió lactoferrina, esto fue de un 10% comparando con el grupo que recibió el placebo de 15%, ¿no? Entonces había una tendencia, una diferencia, pero no fue significativa. Entonces son varias de las pruebas que se hacen. Lo que sí quizás me gustaría resaltar
que del conjunto de todas estas pruebas que he mencionado, tanto para motricidad fina, gruesa, el habla, la interacción, etcétera, lo que tenemos más deficiente en el país es la parte del lenguaje, ¿no? Encontramos que en general el desarrollo del lenguaje en estos bebés es un tema que tenemos que incidir. Bien, una clara respuesta con respecto a ese interrogante. Asimismo, tenemos otra de las preguntas para la doctora Teresa Ochoa. ¿Ha encontrado alguna asociación entre el sexo del infante y los niveles de lactoferrina? Sí, bien interesante. Justo ahora en el estudio que estamos haciendo comparando los niveles entre Iquitos, Cusco y Lima, hemos encontrado que hay menor concentración de lactoferrina en las muestras de mamá de bebés varones. Y no sabemos a qué se puede deber, pero en general, cuando uno revisa toda la morbimortalidad infantil, siempre los hombrecitos tienen mayor riesgo, ¿no? No se sabe muy bien por qué. Y en este caso resulta interesante haber encontrado estas diferencias en las muestras que hemos analizado. Entonces, no sabemos si es algo fisiológico, si es algo de riesgo, porque las mamás producen diferentes concentraciones de lactoferrina dependiendo del sexo del bebé. Y no somos el único grupo que ha encontrado esta diferencia, también se ha descrito en algunos otros estudios. Sin embargo, revisiones sistemáticas lamentablemente no se pueden hacer, nos hubiera gustado hacer, porque los métodos de medición de lactoferrina son muy variables en la diferente literatura, entonces no se puede homogeneizar mucho, ¿no? Entonces, no sabemos si es que esto es algo consistente en otros países. Bien, aquí tenemos un comentario más que dice, porque hay estudios que hablan de las diferencias en los niveles de diferentes componentes de la leche según sexo del infante. Muy interesante su ponencia. Bien, aquí por último tenemos la pregunta. ¿Se ha realizado el análisis factorial confirmatorio de sus instrumentos? Esa pregunta es para mí o creo que para las expositoras anteriores, ¿no? Si parece, ¿por qué no Sí. lo precisa? Bien. Bueno, tenemos algo más. A ver, vamos a revisar el chat para verificar sobre las preguntas que están dando los participantes. A ver. Bien, revisado el espacio del chat, no hay más preguntas con respecto a esta gran temática de la sexta semana de investigación en las redes peruanas de universidades. Agradecerles al doctor Oscar Gómez Quispe, quien ha dado a conocer sobre su investigación del Google Earth y el GPS en el muestreo de viviendas en estudios epidemiológicos, caso acarosis en Canes. Asimismo, agradecemos a la doctora Gema Sologuren García y a la doctora Samantha Cauchiwa Condori de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, quien ha dado a conocer sobre el programa de abordaje integral de la disfunción del suelo pélvico para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la región de Tacna. De la misma forma, agradecer a la doctora Teresa Ochoa Wodel de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por darnos a conocer una investigación muy trascendental con respecto a factores protectores en la leche materna que vamos rescatando esta esencia al momento de en una etapa de posparto y demás, ¿no? Muchas gracias por su presencia a todos los participantes de la misma forma y a los ponentes que
tan gustosamente se han dado una cita en esta tarde para compartirnos las investigaciones desarrolladas. De nuestra parte, gracias a la Red Peruana de Universidades en darnos este espacio para dar a conocer sobre estas grandes investigaciones, estos grandes avances en la ciencia. Muchas gracias, agradecerles a todos y muy buenas tardes con todos. Damos por finalizada esta mesa de ciencias médicas. Muchas gracias por su participación. Buen día a todos.